Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Estamos nuevamente en una entrevista de PIA Global, Periodismo Internacional Alternativo. En esta oportunidad con el compañero Medardo González del Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Compañero ha sido secretario general de esta organización, también ha sido diputado, un hombre con una larga trayectoria en la lucha del pueblo de El Salvador y también un referente para la situación que hoy estamos viviendo, no solamente en América Latina, sino particularmente en El Salvador, que como en Argentina se vuelve a repetir el fenómeno del lawfare muy marcadamente. Entonces le doy la bienvenida, le brindo mi abrazo desde aquí de Argentina, comandante Medardo González, y le quiero preguntar, ¿cuál es la situación en este momento de los presos políticos en su país? Saludos a todos y a todas. Soy militante, soy veterano del FMLN, soy fundador, fui combatiente, fui jefe militar también de un frente y miembro de la dirección del partido desde antes de la guerra. Pero lo que quiero hablar en este momento es al respecto de que en nuestro país nuevamente regresamos al pasado porque ahora ya tenemos presos políticos y hay persecución política y hay una judicialización de la política. Esta es una denuncia que hacía hace una semana, un poco más, en la revista, en la revista tuya, Oscar. Y bueno, quiero comentar que ahora, en estos días, lo que ha habido es una iniciativa por parte de los abogados de la defensa de los compañeros referente a presentar una apelación a la jueza para que se cambien las medidas, es decir, haya sustitución de medidas y que haya continuidad del proceso domiciliar. Resulta que a este momento, a este día y a esta hora, no ha habido respuesta por parte de la jueza y de los jueces. No ha habido respuesta. Ha habido continuidad del esfuerzo por parte del comité de familiares de presos políticos y ha habido esfuerzo también por parte de nosotros, los militantes del partido. Sin embargo, quiero pues decir de que esta situación se alarga. Prácticamente Violeta y demás compañeras y compañeros están siendo víctimas de esta situación en la que han sido capturados, han sido secuestrados. Lo que ha habido es una, una violación al derecho de ellos como ciudadanos y las cosas no funcionan. Hay una situación que pone en evidencia esta condición de nuevamente tener presos políticos en El Salvador. ¿Cuál es la caracterización que usted hace de Bukele y su régimen? Bueno, el asunto, el tema es que Bukele comenzó, digamos, el día que tomó posesión, rompiendo el protocolo que normalmente se venía siguiendo desde los acuerdos de paz, en el que el nuevo presidente pues tomaba posesión
frente a los diputados en una cadena nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Y él rompió con eso y lo que hizo fue hacer una formación militar y prácticamente pedir o exigir o ordenar un sometimiento político de las Fuerzas Armadas a su persona como presidente y como comandante general de las Fuerzas Armadas. Algo que viola completamente la Constitución, porque las Fuerzas Armadas pues no se deben al individuo comandante general, no se deben al presidente, sino que se deben a la República. Y, 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 y es una institución eh, cuyo, cuya responsabilidad está precisamente eh, plasmada en la Constitución de la República, de tal manera que desde ese primer día nosotros lo que vemos es un sometimiento de las Fuerzas Armadas a, a, al, al, al presidente de la República. Lo que vemos es un sometimiento de la Policía Nacional Civil, ya no bajo los protocolos que manda la ley, sino bajo un mandato personal del presidente. Con esto quiero decir que desde el primer momento Bukele se caracteriza por ser una persona, un gobierno, e inicia con un proceso de construcción de un régimen eh, que violenta el Estado de Derecho, de que su propósito es desmontar la democracia en El Salvador y construir un régimen autoritario. Lo que en estos momentos nosotros estamos viviendo después de aquel 1 de junio del 2019, pues cuando toma posición, es que a estas alturas Bukele ha disuelto instancias contraloras, como por ejemplo el Instituto de Acceso a la Información Pública, algo que durante los gobiernos del FMLN se había logrado, en el que los ciudadanos tenían acceso a la información del gobierno y a pedir información. Bukele simple y sencillamente desmonta aquel instituto y nombra personajes que responden a su persona. Luego, pues, después de las elecciones a diputados, eh, y, y alcaldes particularmente de la constitución de la nueva Asamblea Legislativa, ahora el 1 de mayo de este año, en esa misma noche del 1 de mayo, los diputados y diputadas que responden a Bukele, que por cierto, y eso hay que decirlo y hay que aceptarlo, el pueblo salvadoreño pues mayoritariamente decidió darle una cantidad de diputados a Bukele que le son suficientes para tomar decisiones, inclusive nosotros decimos decisiones de orden calificada, no son mayoría simple, sino mayoría calificada. ¿Y qué es lo que sucede? Que esa misma noche del 1 de mayo que toman poder los diputados, por orden y petición del presidente de la República, destituyen, sin el debido proceso, destituyen a los 5
magistrados de la Sala de lo Constitucional luego ya tenían listo a los 5, los 5 propietarios y los 5 suplentes, y luego nombran a sus sustitutos, tanto propietarios y suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Y luego también, precisamente porque lo necesita hacer, también destituye al fiscal general de la República. Lo destituye, lo quita. Y luego nombran estos diputados, mandados por el presidente Bukele, nombran al nuevo fiscal. De tal manera que a partir de ese momento, las cosas en el país cambian rotundamente y no hay Estado prácticamente de derecho. El presidente de la República, desde Capres, tiene control, por un lado, de la fuerza punitiva del Estado, de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y a partir de ese momento también tiene control del poder, tiene control de la Asamblea Legislativa, porque la mayoría de diputados responden a él, el poder legislativo, y a la vez, a partir de ese momento, tiene control de el poder judicial, la Sala de lo Constitucional. Entonces lo que estamos viendo nosotros es a un régimen en el que está concentrando poder. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Es que lo que se está constituyendo es un Estado centralizador, autoritario, y a mi juicio con señales de ser también un Estado, por decirlo de esta manera, fascista. Yo, con mi experiencia de vida y de lucha, puedo decir que inclusive la dictadura militar que nosotros sobrevivimos desde el año 32 hasta el 90, tenía ciertas condiciones de apertura que este gobierno, que este régimen que se está constituyendo en El Salvador, son más duros y no están rompiendo completamente con, con el derecho, a disentir. Están atacando, están persiguiendo a los dirigentes políticos, están atacando, están impidiendo que los periodistas realicen su labor, de tal manera que lo que se está configurando es un miedo general, de la ciudadanía al Estado. Lo que tiene Bukele, el presidente Bukele también, es un aparato, es una fuerza abrumadora comunicacional, que está no solo mintiendo, como lo está haciendo en todos lados, generando noticias falsas, sino también imponiendo el miedo, el temor, amenazando a quien sea, amenazando a jueces, amenazando a ciudadanos, porque tienen opinión distinta. De tal manera que eso es lo que estamos viviendo, y Bukele acaba de decir hace semanas que va a duplicar el número de soldados. El Salvador pues no necesita un país pequeño, un país que ha tenido 17,000 tropas durante los gobiernos del FMLN, lo subió a 20,000 y ahora ha dicho que lo va a subir a 40,000. ¿Para qué subir esa cantidad de soldados del ejército?
Eso más bien va con la política del Pentágono de los Estados Unidos. Así que eso podría decir. Hay una cosa que me llama mucho la atención, viendo los discursos de Bukele. eh, Hay un ensañamiento, primero con la militancia política en general, porque hay que decir que no solamente son miembros del FMLN los presos políticos, sino también hay exfuncionarios del gobierno, de los dos gobiernos que tuvieron anteriormente, y también hay gente de la otra tolda política, de derecha, de Arena, creo, si mal no recuerdo. Ese es el complejo, el panorama de lo que vendría a ser la persecución política en general. Pero hacia el frente Farabundo Martí hay un ensañamiento muy particular porque el presidente Bukele ha insistido en tratar de negar la historia. Ha menospreciado el esfuerzo y la lucha de tantos años del pueblo salvadoreño y de su militancia política, que al final termina consagrándose en un gobierno democrático que tuvo en 2 ocasiones la posibilidad de dirigir los destinos del país. Esta cuestión, este ensañamiento, este tratar de negar la historia, ¿cómo lo interpretan ustedes? Creo que va consone con lo que usted planteaba sobre la fascistización, ¿no?, de este proceso. Es correcto. Yo quiero decir bueno, de hecho, Bukele, antes de asumir su cargo como presidente de la República, rompió con una práctica una práctica política que se venía desarrollando por los distintos gobiernos, particularmente los gobiernos del FMLN, que es el diálogo, ¿no? O sea, seguir la cultura del diálogo. Nosotros, tanto, inclusive la derecha, y particularmente nosotros, particularmente el gobierno de Salvador Sánchez Serén, aplicó una política de ir construyendo las políticas públicas y ejecutar y proyectar al país en un diálogo permanente con la oposición. Bukele rompió de tajo y dejó y ninguneó, así, ninguneó, dejó de lado a Naciones Unidas y a la OEA que apoyaba también, pero particularmente Naciones Unidas. De tal manera, pues, que ese es un elemento. Luego, Bukele, de entrada, su política, su propaganda fue desprestigiar precisamente a nuestro partido, a nosotros como dirigentes, a nuestro compañero Salvador Sánchez Serén como miembro de la comandancia, que ya prácticamente han dado orden de captura contra él, pues todo el mundo lo sabe en El Salvador, los salvadoreños conocemos de la honradez de Salvador Sánchez Serén. Y el tema es que Bukele trató y le resultó, voy a decir de esa manera, de hacer una sola mezcla y decir que Arena y FMLN éramos iguales, ¿verdad? Los mismos de siempre, etcétera, etcétera. Mediáticamente, mercadológicamente, eso le dio resultado. ¿Y qué es lo que sucede? Hoy después nos encontramos con un Bukele que dice que, bueno, que El Salvador no es un país que se haya independizado, de que la guerra revolucionaria de todo un pueblo, ¿no?, durante décadas frente a la dictadura militar, pues no fue necesaria esa guerra, ¿no?
que los acuerdos de paz son una farsa. Eso es lo que Bukele viene planteando y precisamente con una política permanente de parte de él y de sus funcionarios y su equipo propagandístico, de un ataque permanente también contra los dirigentes. Pero quiero decir que el ataque a los dirigentes, el ataque al partido, y luego sostener de que la historia prácticamente va a comenzar ahora con él y que todo lo pasado es farsa, es falso, ¿no? Eso es lo que Bukele ha tratado de vender y sigue en esa política. Yo de lo que estoy convencido es de que es de que sí sabe mentir. Es un hombre que sabe mentir. Mira, resulta que Bukele ganó las elecciones y las ganó con alto porcentaje. Con un planteamiento de que él no era de derecha, de que él, y de que él tenía una política popular. Pero ¿qué es lo que hizo Bukele de entrada? Él salió del país y fue a los Estados Unidos, fue su primera salida, y fue a una reunión famosa, por cierto, porque la hizo con una fundación que según entiendo es una fundación muy conservadora de republicanos de Estados Unidos, Heritage, algo así se llama esta Heritage, una fundación. Entonces, y prácticamente lo que fue a sostener ahí fue precisamente un planteamiento de coincidencia. Luego, pues Bukele también toda su política está precisamente implementando un proceso de búsqueda de convertirse a él y su clan, a su familia y su clan, sus amigos, convertirlos en burgueses que van, que tienen la pretensión de incorporarse a esa élite de la burguesía, la élite, de incorporarse a esta oligarquía salvadoreña. ¿Y con qué capital? Precisamente con el mismo capital del Estado salvadoreño, del gobierno salvadoreño. ¿Y qué es lo que vemos nosotros ahora? Gente del FMLN, gente de derecha, todo el mundo lo vemos. Lo que está sucediendo es que Bukele Bukele está quitando todos los mecanismos de control de las cuentas del Estado. Lo que está haciendo Bukele, lo que hizo fue precisamente que de todos los fondos que fueron aprobados para la pandemia por el gobierno, por sus mismos diputados, no, por los anteriores diputados, que es una cantidad grandísima aquí en El Salvador, resulta que de todos estos fondos, por cierto, lo que es la CICIG es un organismo que lo tenía la OEA y que investigó que los mismos ministros del mismo gobierno estaban
aprovechándose de los fondos del Estado. ¿Qué es lo que hizo Bukele? ¿Qué es lo que hizo la Asamblea Legislativa, la nueva Asamblea Legislativa? Es decir, de que no iba a haber información, una ley que le llaman una ley Alaví, le decimos nosotros, porque Alaví se llama el ministro de Salud, de que quedan protegidos estos funcionarios, ¿verdad? Luego, el mismo ministro de Agricultura que compra paquetes de alimentos para repartirle a la gente pobre, lo cual está bien, pero resulta que en la información que se tiene es que esos paquetes alimenticios que ellos los compraron en $30, ya en las cuentas que ellos tienen, esos paquetes no valen, valen $30, pero ellos dicen que valen $90. Es decir, es un robo descarado el que está habiendo, ¿no? Así que eso es lo que es Bukele, ¿no? Están en una búsqueda desesperada por acumular dinero del mismo Estado, del mismo gobierno, del mismo pueblo, dineros públicos, y para poder entrar a esa élite de la oligarquía salvadoreña. Salvador está por entrar, El Salvador está por entrar en el año bicentenario. Una fecha que obviamente trae consigo toda una historia de lucha anticolonial, antiimperialista, Claro. Muy digna del pueblo. Nosotros admiramos muchísimo al pueblo de El Salvador, al pueblo nicaragüense, al pueblo cubano, que nos han marcado como generaciones. ¿Cuál es la perspectiva que usted ve en este año, a partir de este año bicentenario, en el futuro de El Salvador? Bueno, quiero decir que nosotros somos una generación y nuestros jóvenes pues somos patriotas. Nosotros respetamos nuestros símbolos patrios. Nosotros aspiramos a que El Salvador pues vaya saliendo de la situación de pobreza y transformar a este país, lograr, como decía nuestro camarada dirigente Chafik Handal, que los salvadoreños tengan como aspiración vivir en su propio país. Es lo que nosotros buscamos. Resulta que en estas condiciones de resistencia, porque nosotros estamos totalmente claros de que estamos en una situación en la cual el partido está aminorado, está golpeado, por decirlo de esa manera, y que hay que resistir. Hay que resistir y hay que avanzar. O sea, no podemos dejarnos. Entonces, de hecho, nosotros estamos pensando a un mediano plazo. Estamos pensando en que hay que fortalecer el nivel de resistencia. Hay que darles a nuestros jóvenes los conocimientos de la historia de nuestro país. Hay que luchar por darle forma al poder popular, que hay experiencia vivida y que también debemos al mismo tiempo seguir peleando precisamente en la lucha política
institucional del país. Es decir, buscar recuperarnos rápidamente en este tema y compartir contigo y con todos los que miran y escuchan o leen esta revista, decirles a ustedes que definitivamente el FMLN tiene reservas suficientes para reactivarse rápidamente. No vamos a dejar a nuestros presos políticos. No nos importa que este régimen apriete. Nosotros vamos a continuar. Sabemos que no podemos ceder, sabemos que no podemos claudicar ante esta situación. De tal manera que mi respuesta es que lo que estoy viendo es lucha, lo que estoy viendo es esfuerzo, lo que estoy viendo es que el pueblo salvadoreño, no solo nosotros, sino que el pueblo salvadoreño está conociendo cada día que pasa quién es Bukele, quién es este gobierno mentiroso bueno, que nos ha metido por ahí una ley, una moneda que nadie la ve, que nadie la conoce, este famoso Bitcoin, que el 7 de este próximo mes entra en vigencia, y que a toda costa quiere que esa moneda la use la gente, más nosotros sabemos y le hemos dicho al pueblo, esa moneda más bien es para negocios ilícitos, esa moneda es para narcotraficantes o para todos aquellos dineros que se mueven fuera del sistema normal de un banco. De tal manera pues que los salvadoreños cada día están conociendo quién es Bukele, quién es su gobierno y que el Bitcoin le favorece a él y no al pueblo, ¿verdad? Y que además mucha gente se da cuenta de que el régimen autoritario que ya lo hemos vivido, de nada sirve a las futuras generaciones, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Así que seguimos en esta lucha. Quiero agradecerle muchísimo este tiempo que ha dedicado para que atravesemos el medio, para que se conozca esta realidad de El Salvador. Nos enorgullece de que usted, que forma parte de esa gloriosa historia, que hemos seguido de cerca los latinoamericanos, nos haya concedido este tiempo. Nos comprometemos a seguir denunciando y a seguir difundiendo la palabra del Frente y fundamentalmente acompañarlos, porque toda América Latina en este momento está viviendo una situación muy compleja, con un capitalismo que está decadente, con una derrota abismal de Estados Unidos en todos los frentes, fundamentalmente en el político y el militar, y un resurgimiento de la discusión política que ustedes encarnan también en El Salvador y que más temprano que tarde nos va a llevar a vivir un nuevo tiempo de gloria. Le agradezco mucho en nombre del equipo de PIA Global y quedamos nuevamente para la próxima entrevista, que no creo que sea dentro de mucho tiempo. Muchísimas gracias, comandante. Gracias a ti, Oscar. Saludos.